Volvemos con los vídeos de últimas noticias del canal, donde básicamente comentamos los proyectos de los que hablamos en el canal. Así que vamos a empezar con Andy. Andy, la verdad que con esta caída que hemos tenido en el mercado, pues cabe decir que ha aguantado bastante bien. De hecho, yo creo que es de aquellos memes que, como habéis visto en la corrección general de todo el mercado, han aguantado mejor. Realmente son muchos memes los que en este sentido se han comportado mejor que muchos otros tokens y criptomonedas en esta corrección que hemos tenido. Y más para actualizaros un poco a nivel de este proyecto, deciros que, como os hablo muchas veces de MaxBTC, él está poniendo su próximo target para el momento en el que se vuelva a activar el mercado, y lo pone con Andy en este caso en 1,16 billones de market cap por diferentes motivos en cuanto al comportamiento que ha tenido, en cuanto a la relación que tiene con Pepe y todas aquellas cositas que vamos comentando en el canal. Así que habrá que ver a partir de ahora cómo se va comportando. También comentaros que justamente el Andy de Blast, que es uno que hemos comentado muy poco en este canal, pero como para ejemplificar, pues como estos proyectos de los Boys Club, ¿no? De esta narrativa de Andy, Brett y todos estos tokens, pues tienen diferentes proyectos que salen en muchas redes. Y hoy hemos tenido justamente el airdrop de Blast, de este Layer 2 de Ethereum. Y justamente se ve que el airdrop parece ser que no ha ido muy bien, que han repartido bastante poquito. Y puede ser que haya sido, ¿no?, una de las razones por lo que hemos visto esta corrección de aquí. Y en este sentido, pues bueno, cabe decir que Andy sigue siendo evidentemente el proyecto ganador, el Andy de Ethereum, en cuanto a los demás proyectos que tenemos. Pero ahora os voy a comentar una cosita interesante, y es que os comencé a hablar de Wolf, de este otro proyecto de esta misma narrativa, de los Boys Club, cuando estaba más o menos en 40 millones. Fijaos que hemos corregido prácticamente hasta ese punto. Todo y que sí que subimos pues bastante, ¿vale? Si os fijáis, hicimos más o menos un por 3 desde ese punto, igual un poquito menos. Y ahora, como os decía, volvemos a estar a puntos similares, un poquito más alto de cuando empezamos a hablar de este proyecto, de Landwolf de Ethereum. Pero quería comentaros que ha habido un influencer que no ha parado de chilear el proyecto, en este caso de Wolf, pero de Solana, que viene a ser este proyecto de aquí. Lo que pasa que he leído cositas que no me gustan tanto de este proyecto, o sea, de Wolf en Solana, pero os lo quería comentar, ya que ha tenido un crecimiento, como veis, muy rápido en realmente poquito tiempo. Y de hecho estamos en casi el doble de market cap ahora mismo que este proyecto, y ha venido dado sobre todo pues por Rex, por este influencer Invest with Rex, que digamos ha invertido mucho y no ha parado de chilear en este proyecto de Wolf, ¿no? Hablando que Wolf tiene sentido que esté en la red de Solana, que es la red un poco más loca. Ya tenemos el ejemplo de Brett en Base, de Pepe en Ethereum, ¿no? Y según él, pues Wolf podría ser este otro proyecto, así que simplemente os lo dejo por aquí. Para que lo sepáis, yo no he invertido nada en este, estoy metido en el otro Wolf, pero he creído conveniente llevároslo, ya que ha traído mucho la atención y ha crecido bastante. Lo que también me parece curioso es que, si os fijáis, aquí en este caso en Perpetuos, pero también ha sido listado en L-Bank, lo que sería el Wolf de Solana, pero también tenemos por aquí el Wolf de Ethereum, que ha tenido diversos listings desde que hemos hablado de él. Fijaos que tuvimos el listing de BingX, tuvimos también el listing de Ascendex, también tuvimos este de Probit, o sea, un montón de listings, este de XT. Bueno, aquí hablan del de Ascendex otra vez. Y si os fijáis, también tuvimos el de L-Bank, en este caso el 21 de junio. Y hemos tenido creo que fue el 25, sí, el 25 de junio también con este otro Wolf, que también lo listaron por aquí. Me parece un poco extraño, ¿no?, que estén con los dos tokens de esta manera, pero bueno, os lo quería llevar también como dato curioso. Lo bueno en cuanto al Wolf de ETH, aparte de la propia narrativa del contrato, que como veis es el 0x67, que sería seguido, ¿no?, del contrato, digamos, de Pepe y los otros tokens que siguen un poco esta misma narrativa del orden de los contratos. Pues lo bueno, como digo, es que hemos tenido muchos listings últimamente, así que habrá que ver cómo va avanzando todo esto. Fijaos, de hecho aquí hay incluso otro nuevo listing en este exchange que no conozco, la verdad. Y ya como ejemplos quería enseñar que también hablamos de Birdoc, de ese posible quinto personaje principal.
Hablamos creo que en unos 13 millones, ahora ha corregido como todo el mercado, pero también hemos tenido en Solana pues esta subida con lo que sería el propio token de Birdoc. Si lo queréis investigar, pues lo mismo, yo no he entrado aquí, pero me ha parecido curioso también para llevároslo por aquí. Deciros que este Birdoc es el que sigue también Max Because BTC, como veis por aquí. Con lo que para mí esto sería un buen punto a tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar ya de los otros tokens que solemos hablar en este canal. Hemos tenido una corrección, ¿vale? En Chomp llegamos súper alto, de hecho. Llegamos casi en Market Cap, lo podemos mirar, casi lo veremos mejor. Y en cuanto a Market Cap, fijaos que llegamos, pues eso, prácticamente a los 100 millones. Ahora estamos un poco menos de la mitad, pero aún así no ha aguantado mal tampoco esta corrección, está aguantando por estos puntos de aquí. Y Chomp ya sabéis que ahora están bastante activos, sobre todo con todo el tema del On-Chain Summer, pero también lo han incluido, como veis por aquí, en Aerodrome, en esa plataforma de Base. Incluso también lo tenemos ahora listado en Bitmart, así que en este sentido parece que Chomp también pues están activos, no paran de hacer cositas. Habrá que ver, igual que con los otros proyectos, a medida que avance el mercado, pues cómo van avanzando. Y en cuanto a Ponke, también no tenemos mucho que comentar. Igual que con todos los otros tokens, pues también hemos tenido una corrección. Y así a nivel de noticias, pues también tenemos que ahora está listado en Crypto.com, con lo que también esto es bastante bullish, ya que al final es un exchange muy grande y muy importante. Y ahora ya vamos a ir a los últimos proyectos. Uno de ellos que hablé hace tiempo es el token de Reka. Reka, la verdad que lo comentamos hace mucho tiempo, creo que en 1 millón con algo, 1,5 millón, 1,7 millón, por ahí lo deberíamos comentar en el canal. Y desde entonces también ha sido bastante loco lo que ha crecido. Y también es verdad que últimamente la red de TON pues se ha estado comportando bien, sobre todo relacionado con cómo se ha comportado todo el resto del mercado. Y hemos tenido tokens como este y el de Redo, pues sí que sí que han crecido, ¿no? Y uno de esos casos pues es también el de Reka. Reka al final es ese gato, ¿no? Que vendría a ser, bueno, que sigue un poco la misma filosofía que Redo, que el Resistance Stock, lo que simplemente en este caso sería un gato, ¿no? Y hay que decir que lo están haciendo bastante bien, ya que si os fijáis, en cuanto a Reka, por aquí podemos ver esta noticia que pasó del puesto 49 al puesto 6 de la TON Open League, sin tener una boosted pool, ¿vale? Una pool de esas en las que, digamos, les impulsan. De hecho, si nos fijamos ahora vamos a actualizar, porque hoy es justamente el último día de esta temporada de The Open League, que es básicamente donde se presentan diversos proyectos y les dan, bueno, de la red de TON, y les dan premios en TON para que puedan avanzar. Justo hoy es cuando se acaba esta temporada 4, pero es que tenemos a Reka ahora mismo en el puesto número 6, con lo que ya se llevaría, si se queda aquí, pues ese reward o ese premio de $20.000 en TON, con lo que no está nada mal, ¿vale? Fijaos que hay otros proyectos más conocidos, como el de Dureb o Redo, que están también, pues, ahí en cerquita, ¿no? de ese top 10, pero no han llegado a hacer, por ejemplo, lo que ha hecho Reka. Así que en este sentido, la verdad, es bastante positivo. En breves empezarán las siguientes temporadas, así que habrá que ver cómo está avanzando todo esto. Y ya para comentar los últimos dos proyectos del canal, que puede ser que os haya extrañado porque no he empezado también hablando de Bread y de Redo. Esto tiene un motivo simple, y es que todo esto lo voy a comentar en un vídeo más completo con Mark. Si el vídeo ya está colgado, os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, y si no, simplemente va a ser el último vídeo de Mark Nieto, ¿vale? Yo creo que lo colgará esta semanita, si no me equivoco. Así que tendréis por ahí pues las actualizaciones en cuanto a este proyecto Bread, del que hemos hablado ya desde hace un tiempo y muchísimo en el canal, y también de Redo, ese otro proyecto de la red de TON, pues que como veis también ha tenido últimamente un crecimiento interesante, llegando hasta lo que serían a nivel de market cap los casi 150 millones, con lo que también ha tenido últimamente en este sentido un buen crecimiento, y la verdad que está aguantando bien por estas zonas. Y nada más deciros que, como os decía, en el vídeo este con Mark vamos a comentar más cositas de estos dos proyectos, así que os recomiendo pasaros por ahí para poder chequear toda esta info. Sé que hacía tiempo que no os llevaba un vídeo de últimas noticias al canal, así que como siempre espero que os guste y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!